Queridos estudiantes, muy buenos días. Reciban un saludo cordial de su profesora de anatomía. Miren, chicos y chicas, es nuestra antepenúltima clase de este año escolar 2020. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Estamos finalizando prácticamente la asignatura. Espero que haya sido de provecho, del aprovechamiento máximo del tiempo o de ese capital valioso que el hombre tiene o todos tenemos, y además del aprovechamiento de ese regalito que nos ha dado Dios, ¿no? Nuestro cerebro, nuestra cabecita, ¿ya? Siempre, ustedes saben, felicitando a cada uno de ustedes por su responsabilidad y puntualidad, pero también a ustedes que son irresponsables o no están enviando sus trabajos académicos debidamente, una llamada de atención. Y solo decirles, bueno, piensen en ustedes, quiéranse mucho, prepárense bien. Por algo se les pide trabajar su cuaderno, escribir, dibujar, etc. Sabemos por qué lo hacemos sus maestros, porque los queremos o porque queremos que aprendan un poquito más, una palabrita más, alguna característica, cualidad más, y siempre los recuerden, o sea, aprendan para toda la vida, ¿ya? Tampoco el cuaderno o las evidencias me la tienen que enviar porque yo digo nada más, sino porque ustedes se están preparando, porque ustedes están aprendiendo, porque ustedes están enriqueciendo sus conocimientos y para siempre, ya no para el momento ni solamente por la nota. Bien, chicos y chicas, vamos a trabajar el día de hoy sobre terminología genética. Terminología, o sea, sobre los términos utilizados, usuales en lo que es la genética, que es la ciencia de la herencia, ¿verdad? Ya habíamos iniciado esta parte. Entonces, mucha atención, mucha concentración, por favor. Observamos en esta fotografía a una familia, ¿verdad? Podría ser una familia de cualquiera de ustedes como estudiantes o de mi persona, ¿ya? Que está constituido por papá, mamá y los hijos, ¿no? Podría ser ustedes con sus hermanos o hermana, ¿eh? Y si ustedes se dan cuenta, se han visto, y si nunca se han visto al espejo, háganlo por favor. Se van a dar cuenta que en algo tienen esa apariencia o parentesco a papá o a mamá o a ambos, ¿ya? En algunas características. Esa es la explicación de la función de los genes, la expresión de los genes, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser también el color de ojos. Vamos a suponer que es muy idéntico el tuyo al papá o a la mamá. Es por la herencia, ¿no? O sea, es la expresión de la función de ¿qué? Del ADN, ¿ya? Del cual ya habíamos comentado en la clase pasada. Entonces, el día de hoy, el objetivo es comprender esos términos o cómo se utilizan o qué quieren decir esos términos genéticos o esa terminología dentro de esta ciencia llamada genética, la ciencia de la herencia, ¿ya? Atención entonces, concéntrense por favor, ¿ya? Tenemos entonces fenotipo, una terminología dentro de la genética. Dice, es la expresión extrema del genotipo. Es más la expresión externa, por supuesto, del genotipo. Por ejemplo, el color de los pelos, de los ojos, etc. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que en esta familia o en ustedes mismos, en mi persona, repito el ejemplito que ya había comentado. Si voy a observar el color de los ojos, el color de mis cabellos, la textura de mi cabello tan igual a mi papá, y mío es así por si acaso, ¿ya? Coincide, ¿ya? Con el cabello de mi papito o de mi papá. Entonces, eso es fenotipo. A ese conjunto de caracteres externos, observables, visibles, se le llama fenotipo, ¿ya? En cambio, genotipo es la fórmula genética de cada individuo, o sea, es la carga genética que tenemos cada individuo o cada persona. A eso se llama genotipo. Eso no se observa externamente, no es visible externamente. Otro término que tenemos es locus. Locus se dice al lugar que ocupa el gen a lo largo de un cromosoma. Al lugar que ocupa un gen a lo largo de un cromosoma. Tenemos en esta imagen un cromosoma. Entonces,
Locus es ese espacio o el lugar que va a ocupar un gen. ¿Y cuál es ese lugar o ese espacio? Las cromátidas. Estos bracitos, ¿verdad? Muy bien, ¿ves? A eso se llama locus. Y se llama loci, o sea, otra terminología. Loci, ¿ya? Como dice en esta imagen, al conjunto de locus, o sea, en números de 2 a más, ¿de qué? De locus o esos espacios. ¿Eh? Muy bien, chicos. ¿A qué se llama individuo puro en genética? ¿A qué se dice o a qué se llama así? Se llama así cuando el hombre procede de una ascendencia homocigótica para un carácter. ¿Ya? Ese es un individuo puro. O sea, donde vamos a visualizar la mayor concentración de la herencia de los genes. ¿Ve? Un híbrido es producto que resulta del cruzamiento de dos individuos genéticamente diferentes. Un híbrido. O sea, un híbrido es un hijo, ¿no? Es un hijo que va a resultar de la unión de papá-mamá, ¿no? Y este papá y mamá son genéticamente diferentes, ¿no? Y puede también suceder en los animales, ¿ya? El carácter dominante es el rasgo que se manifiesta en el fenotipo de los descendientes. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen los ojos tan idénticos a papá, quiere decir, y en su totalidad casi, quiere decir que es de carácter dominante esos ojos de papá. ¿Ve? Dominante, ¿ya? Vamos a suponer, tienen ustedes el rostro tan idéntico a su papá. Es un carácter dominante, es un rasgo dominante, ¿ya? Ya que se llama carácter recesivo. Es rasgo que se manifiesta, dice, en el genotipo de los descendientes solamente donde posee dos genes para ese carácter. Recesivo se dice cuando esto no es tan expresivo en comparación al dominante, sino incluso no se expresa en una primera generación, sino recién en una segunda o tercera generación. ¿Ve? A eso se llama carácter recesivo. ¿Ah? ¿Estamos entendiendo? Atención, por favor. ¿Ya? Entonces ya habíamos caracterizado, esto es un cromosoma, ¿no? En la que vamos a tener la ubicación de los genes, de esas unidades básicas de la herencia, unidades transmisoras de los parentescos o de los caracteres hereditarios de padres a hijos o de una generación a otra generación, y sus respectivas partes y su ubicación. ¿Eh? Bien. Tenemos entonces a qué se llama herencia, también una vez más. La herencia es transmitido, o es un conjunto de caracteres que va a ser transmitido ¿por quién? Por los genes, ¿no? Que son unidades de transmisión, ¿ya? Por los genes, o sea, por estas moléculas de ADN. Los genes prácticamente son, pues, moléculas de ADN, ¿no? De ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Estos genes, dice, son transmitidos por los progenitores a sus descendientes, por supuesto. Cada uno tiene una ubicación específica. Esa ubicación, decíamos, se llama locus, ¿ya? Pero ¿dónde se ubica? En el cromosoma, ¿no? En el cromosoma. Muy bien, chicos. Variación. Se dice variación dentro de la genética a las diferencias entre individuos de la misma especie. O sea, esa variación que va a haber entre seres o en el hombre en la misma especie. ¿Ve? Carácter, ya dijimos, ¿no? Que es un rasgo de un individuo. Hereditario, por supuesto, algunos pueden ser innatos y otros adquiridos. Célula haploide, esta es otra terminología. Se dice célula haploide cuando una célula lleva una sola copia para cada factor hereditario, ¿ya? Y diploide cuando estas llevan dos copias para cada factor hereditario. ¿Eh? Ahora, ¿a qué se llama gameto? Gameto. Se llama gameto a las células sexuales, tanto en el varón como en la mujer. En la mujer será el óvulo, en el varón serán los espermatozoides. Se caracterizan por ser haploides, portan la mitad del número de cromosomas. Eso es importante, por favor, ¿ya? En un individuo normal se encuentran 46 cromosomas. Y por supuesto, 23 es de la mamá y 23 es de papá. De papá. Eso quiere decir, ¿ya? Cigoto. El cigoto
es el resultado de la fecundación, ¿no? Es el resultado de la unión de dos gametos. ¿Cuáles son esos gametos? Los espermatozoides y el óvulo. Muy bien, los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Ya dijimos, ¿no? Son estructuras en forma de filamentos dobles dentro del núcleo visibles durante la mitosis. Estos son los cromosomas, ¿no? Van a ser estructuras que están dentro del núcleo celular y van a contener ¿a quién? A ese material genético, a los genes o a las moléculas de ADN. Y para ello vamos a darnos cuenta que va a presentar partes como cromátidas, que son los bracitos superiores e inferiores, y la parte media llamada centrómero o cinetócoro. ¿Ve? Entonces, dos partes fundamentales estamos visualizando en esta imagen. ¿Ya? El centrómero o cinetócoro es la parte media y los bracitos se llaman cromátidas y en ellas se encuentran almacenados los genes, ¿ya? Formados o constituidos por ADN o cadenas de ADN. ¿Ve? Muy bien, así de fácil. Bien. Los cromosomas homólogos. ¿A qué se llaman cromosomas homólogos? Se llaman así al par de cromosomas de una especie que se parecen. Estos son cromosomas homólogos, o sea, cromosomas parecidos, idénticos. ¿Ya? Cariotipo. Cariotipo se dice la imagen cromosómica completa. Es la representación de todos los pares de cromosomas homólogos de un individuo. O sea, la carga cromosómica en resumen se le llama cariotipo. ¿Ya? Los genes son los que llevan la información para cada carácter por duplicado. Los genes pues son los transmisores, son los encargados de llevar la información para cada carácter, ¿no? El gen dominante, una vez más, es el carácter expresivo, es el carácter dominante, es el carácter que más se va a notar en el descendiente, y el recesivo es un carácter inhibido por el dominante, o sea, la va a inhibir, ¿no? Y se va a expresar todavía en una segunda, tercera generación. ¿Ve? Muy bien, chicos. Tenemos estas terminologías entonces, por favor. Copien ustedes debidamente o adecuadamente. Y lo básico tenemos que recordar, ¿ya? También, bueno, una vez más tenemos en esta diapositiva otros términos que anteriormente no le hemos mencionado, por ejemplo, el homocigoto. El homocigoto, las que se repiten, por favor, copien una sola vez, ¿no? No perdamos tiempo, ¿verdad? Muy bien. En los homocigotos es el individuo que lleva dos alelos iguales. ¿Ve? Se representa con AA mayúscula o AA minúscula para una característica. Los heterocigotos se dicen cuando llevan dos alelos distintos y se va a representar una A mayúscula y una A minúscula para cada una de las características, ¿ya? Ellos son la representación de una raza híbrida. Línea pura se dice cuando los individuos genéticamente son homocigotos y se representa con letras mayúsculas ambos o minúsculas ambos, ¿ya? Híbrido se representa con una mayúscula y una minúscula. ¿Ya? Generación paterna, es importante recordar generación paterna, se representa con P mayúscula sub 1, primera generación filial se representa con la letra mayúscula F sub 1, segunda generación filial F sub 2. ¿Y a qué se llama genoma? Genoma, chicos. Genoma es el conjunto de todos los genes de un organismo o de un cuerpo humano o del hombre, ¿ya? Bien, estas representaciones es importante recordarlas porque la vamos a utilizar en algunos problemas genéticos que vamos a resolver en la clase siguiente, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, repito, al copiar, por favor, estos términos genéticos o terminologías genéticas, si se repite, háganlo una sola vez, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos gráficamente representadas las diferentes terminologías. Por ejemplo, cromosoma tenemos acá, las moléculas de ADN o genes, en este caso helicoidal, así. Y también en esta imagen ustedes se pueden dar cuenta que está resaltando un personaje considerado padre de esta ciencia, de esta genética, llamado
Juan Gregorio Mendel. ¿Ya? Juan Gregorio Mendel. Muy bien, chicos. Hasta allí nuestra clasita del día de hoy. Espero que hayan entendido algo sobre estas terminologías genéticas, pero si no, obsérvenlo una y otra vez la clasecita, mis divinos y divinas, ¿no? Sencillo, ¿ya? Por favor, una pequeñísima actividad. Dice, investigue y escribe en su cuaderno el número de cromosomas de el hombre, de un perro, de un gato, de un toro, de una gallina y de un sapo. ¿Ya? Nada más. Por supuesto que tienen que saber de muchos otros también. ¿Eh? Como actividad, como tareita de estos seres vivos y de manera sencilla o simple. ¿Ya? Averigüenlo entonces y escríbanlo por favor y debe estar en la parte final de la clasecita. Bien, termina con esta frase por favor. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Es cierto, ustedes por favor tienen que leer mucho. Tienen que pasar por tantos textos o libros, por tantas páginas de internet para que se informen, actualicen y sean ricos en conocimientos. Y por supuesto, logren sus metas, sus sueños y esos éxitos anhelados por todos, que es lo bueno, ¿no? Que es el de ascender. ¿No? Muy bien, chicos, cuídense mucho. Repórtense debidamente, de manera puntual y responsable. Sigan haciendo excelentes cuadernos y repasen mucho, porque ya viene la evaluación final prácticamente. Hasta la próxima, mis divinos y divinas.